Juan Pablo, hemos conversado mucho en el día de hoy sobre el propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuándo lo descubriste? No, yo creo que el propósito inicial lo tenía muy claro. Yo quería ser futbolista, porque era lo que me apasionaba, porque era lo que me gustaba. Pero obviamente en todo este camino los propósitos van cambiando. Y el otro importante era la familia. Siempre tuve muy claro que la familia iba a ser un pilar fundamental en mi vida. Y que iba a estar casi que a la par del propósito profesional, que era no solo jugar fútbol, ser profesional en el fútbol, pero destacarme en la profesión. Y tan importante que es tener una pasión, Juan Pablo, ¿cierto? ¿Qué diferencia marcó en tu vida tener una pasión desde que eras pequeño? Yo creo, yo hablo siempre desde lo que me marcó a mí. Yo creo que es importante tener algo que lo mueve a uno, que lo motiva a uno, porque eso hace que sea mucho más fácil soportar las dificultades que se presentan en el camino. Para mí el fútbol era todo. Yo me reflejaba a través de unas experiencias que tuve de vida claras. Eso tuvo que ver mucho con un equipo como Nacional en el año 89, que era un equipo muy exitoso. Yo me reflejaba con ellos o los quería imitar, y desde ahí en adelante el objetivo estaba allá y yo quería llegar a él como fuera. Y esa pasión te ayudó a hacer hasta lo imposible. Todo. Te movilizó. Yo creo que cuando hay pasión es mucho más fácil, incluso cuando te ponen las dificultades es mucho más fácil uno vencerlas o intentar vencerlas. Cuando uno no siente eso, algunos, lo que llaman las mariposas en el estómago, yo creo que es muy difícil uno, particularmente en las dificultades, querer seguir. Juan Pablo me decía algo que me llama mucho la atención, y es que él nunca ha puesto un despertador y se despierta a las 4 de la mañana. Yo ya estoy mal configurado, bueno. Ojalá nosotros tuviéramos de eso también. No, yo creo que cuando hablo de pasión es eso, no necesariamente no poner un despertador, pero cuando uno hace lo que a uno le gusta y cuando finalmente no es, yo nunca lo vi como un trabajo, era mi pasión, era lo que me divertía. Ahí en el momento en que yo estaba entrenando, jugando, compitiendo, yo me olvidaba de todo, incluso de las mayores dificultades que tenía. Entonces eso yo creo que es finalmente pasión. Y más allá de la pasión, más allá del propósito, más allá del talento, ¿qué se necesita para poder cumplir esos sueños? Yo creo que no hay una receta, Dani, o una fórmula precisa. Yo creo que a todos les funciona de manera distinta. Yo creo que claramente el talento desempeña un rol importante en el éxito de una persona, pero no es todo. Y hay otra serie de atributos, en mi opinión, que tiene que tener esta persona o las personas para triunfar. Y están relacionadas en mi opinión, con la disciplina, con la gestión de emociones. Y cuando hablo de gestión de emociones es como gestiono yo el éxito, el fracaso, el miedo. Uy, espérate, paremos ahí. El fracaso, la pérdida. ¿Cómo se gestiona eso? Cada cual yo creo que uno nunca aprende. Pero vuelvo y te repito, si hay algo que me apasiona, para mí es mucho más fácil gestionar las emociones. Después, cómo las gestiono, yo creo que cada individuo va encontrando herramientas para gestionarlas de manera distinta. En el caso mío, convivía con ellas diario, con el fracaso, con el éxito, con el reconocimiento, con las dificultades, con los miedos, pero yo quiero que el miedo me mueva, no que me paralice. Cuando hablo de fracaso, yo el fracaso lo abracé y conviví con él mucho tiempo, pero finalmente no me paralizaba. El objetivo para mí era más grande que el miedo o que la intención de no llegar a ese final que yo me imaginaba. Y cuando tuviste esos obstáculos en la vida, cualquier tipo de fracaso, ¿cómo lograbas salir de ese hueco, por decir algo, y seguir y enrutarte con ese propósito? Yo creo que rodeándome de personas que creía que me aportaban. Yo creo que eso es muy importante también en la vida, poderse rodear uno de buena gente y apoyarme en esas personas que tenía cercanas, y en eso mi familia desempeñaba un rol muy importante. Lo segundo, seguir creyendo, nunca dejé de creer, incluso en las peores dificultades, siempre confié, entendí en este proceso que el camino que no era lineal, que yo tenía un objetivo claro, que nunca lo iba a perder de vista, pero que el camino iba a ser un zigzag, que en algunos iba a encontrar dificultades, que en algunos momentos iba a encontrar una subida, en otros una bajada, que iba a tener el viento a favor, otras veces el viento en contra, pero que el objetivo finalmente nunca lo iba a perder de vista y que ahí quería llegar. Y para mí el fracaso nunca fue una opción. ¿Y tan importante es que tener esa red de apoyo? Yo es creo que fundamental. sí,
fundamental. Yo creo que uno no llega al destino solo, es muy difícil. Uno siempre encuentra gente que te da una mano cuando lo necesitas, que te dice lo correcto, que te apoya. Y yo creo que es importante también reconocer esas personas. Y mientras uno más fácil pueda limpiar el entorno y más rápido lo pueda limpiar en función de lo que uno necesita para poder llegar a ese objetivo final, yo creo que también hace que el recorrido sea más llevadero. Y también mencionaste algo muy importante, que es la confianza en uno mismo. Porque van a haber muchas personas que nos van a decir que eso no se puede, que eso es imposible, que ese sueño es utópico. Pero finalmente, pues tú persististe porque tenías un propósito claro, pero porque tenías confianza en ti mismo. Y yo creo que eso es un elemento muy importante que podemos identificar y lo vemos, digamos, en tu vida porque tuviste que tomar muchas decisiones que implicaban riesgo en tu vida y una fue volver a Colombia. Y cuando volviste a Colombia, mucha gente no lo entendía, le parecía ilógico, pero tú lo veías como una victoria. Cuéntanos un poco de eso. Yo creo que había un montón de cosas, Dani. Primero había un sentimiento de gratitud muy grande a la institución a la que volvía, porque era la que finalmente me había abierto las puertas y eso tiene también que ver con un componente social muy grande, porque yo era hincha de Nacional, siempre fui hincha de Nacional. Regresar suponía un riesgo muy alto porque yo estaba al final de mi carrera, ya había cumplido un montón de objetivos, pero también tenía mucho que perder, y entre ellos la reputación. Pero también entendía que tenía mucho por entregarle a una generación distinta. Yo llegué ya viejo para propósitos de la profesión, pero también creía que podíamos hacer algo extraordinario. Si finalmente nosotros como grupo, en un entorno local que no se había hecho, poder tener reglas de comportamiento claras, reglas de juego claras, objetivos definidos, bajo unas premisas específicas, que era, nosotros queríamos aspirar a la excelencia todos los días, la mejor versión de cada uno de los individuos que estábamos, el grupo era lo más importante y queríamos hacer algo extraordinario. En una de las, en mi opinión, las premisas más difíciles, que es ganar y volver a ganar, porque el éxito finalmente emborracha. Y esa generación finalmente, o esa etapa, terminó siendo la más exitosa de la historia del club. ¿Y cómo no dejarse emborrachar por el éxito? Sí, eso tiene que ver con la gestión de emociones también, Dani, porque al final... sí, emoción, porque gestionas emociones tanto negativas como positivas. Claro, es lo mismo. Por supuesto, pero el éxito es... Entonces yo siempre, en una profesión con tantas luces, con tanto reconocimiento, con tanto ruido, yo siempre quería pasar en silencio porque sabía que finalmente, mientras más tiempo tuviera los pies sobre la tierra, más fácil se iba a hacer el camino. Pero además del camino, más fácil se iba a hacer el final, porque esta es una profesión que termina muy rápido. Entonces yo quería prepararme para el día después también y estar listo y que no me afectara tanto por todo esto que y lo lograste. Sí. Por eso estábamos aquí hoy con él aprendiendo de todos estos grandes aprendizajes. Y a Inglaterra, tú llegaste sin idioma, sin entorno, con toda la incertidumbre. ¿Cómo logras y cómo lograste ser exitoso en esas situaciones adversas? ¿Qué juego, qué rol cumple ahí la adaptabilidad en los diferentes entornos, en las diferentes situaciones de la vida? Yo creo que una de las claves importantes del éxito es eso que acabas de decir, Daniela, y es la capacidad de adaptación. Y cuando me refiero a la capacidad de adaptación, tiene que ver con todo esto. Entonces, en mi caso, en Inglaterra era el idioma, yo no hablaba inglés, el clima, la comida, la forma de jugar del equipo, el nivel de competencia que había, todas estas circunstancias, las dificultades personales. Yo recién era papá cuando llegué, o me convertí en papá cuando llegué a Inglaterra, pero finalmente el sueño mío, el objetivo mío era tan grande que yo tenía que adaptarme lo más rápido posible al entorno para poder cumplir con un objetivo de vida que tenía ya muy definido. Entonces, independientemente de las dificultades que yo estaba viviendo y las dificultades que tenía el entorno, yo necesitaba adaptarme lo más rápido posible para poder de alguna manera llegar a donde yo quería llegar. Y no era una opción porque era la mejor liga del mundo. Entonces al final, mientras yo más rápido entendiera que dependía mucho de mí y no del entorno, más fácil. Y digamos, sobre ese tema de la adaptabilidad, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a los estudiantes que se encuentran aquí con nosotros? Porque la adaptabilidad no es solo llegar a un nuevo país, son situaciones que enfrentamos en la vida diaria. No, yo creo que adaptarse a las circunstancias tiene que ver mucho, y tiene que ver mucho con los cambios que uno experimenta. Primero, yo creo que tiene que ver mucho con encontrar objetivos claros, a dónde quiero llegar y cómo quiero llegar, con quién me rodeo, quién me acompaña en este camino. Y luego la gestión de emociones, vuelvo y repito, cómo gestiono yo las emociones a medida que voy teniendo dificultades o éxitos. Y yo creo que ahí hay una clave importante, cómo cuando yo dejo de creer en mí, o nunca dejar de creer en mí,
cómo soy capaz yo, cuando tengo miedo, de seguirme moviendo, cuando veo que las cosas no están funcionando de la manera que yo quiero, sigo adelante. Yo creo que todo eso hace parte de la adaptación. Volver de nuevo al centro, volver a la confianza y al amor hacia uno mismo. Yo creo que el centro siempre está, Dani. Yo creo que lo importante es nunca dejar de creer. Y yo creo que al final uno necesita un cierto grado también de arrogancia interna para poder decir, no, yo soy muy bueno, yo puedo, tengo todas las capacidades. Tener objetivos claros. Así es. Ponerse metas claras, no ponerse objetivos que no son alcanzables. Espectacular, Juan Pablo. Y ya para finalizar, tu cancha actual. Y hoy, bueno, tu cancha es otra. Acompañar a otros, formar equipos, criar a tus hijos. Yo entendí que finalmente el fútbol tiene una relación directa con la vida y con todos los escenarios distintos. Ahora en mi etapa de empresario, en mi etapa o en mi familia, y el fútbol, todas las cosas que yo aprendí, cómo liderar, cómo tener resiliencia, cómo tener empatía con las personas que estoy. Yo creo que todo eso finalmente lo aprendí en el deporte y ahora lo aplico, y cómo ayuda a transformar a las personas que están cerca de mí en que sean mejores cada día. Y de hecho Juan Pablo esta mañana nos contaba el director del Nacional cómo para él, digamos, el equipo de fútbol se ha convertido, más allá de solo fútbol, en una escuela para crear ciudadanía y para construir país. Y digamos, tú estás diciendo lo mismo desde el plano personal y él lo dijo pues ya en el plano social. Sí, yo creo que en el caso nacional la responsabilidad social que tiene el club es muy grande, porque toca un montón de emociones y determina muchas veces incluso el estado emocional de una gran parte de la ciudad, en este caso. Entonces, los que están en ese periodo de tiempo específico, en este caso ellos, que entiendan la responsabilidad que tienen con el resto de la sociedad es muy importante, y cómo utilizan, en este caso, el deporte como vehículo de transformación social. Y yo quiero cerrar con una pregunta, Juan Pablo, y es el tema de la felicidad. No le gustó. Yo creo que la felicidad está muy conectada con el propósito, pero a veces creemos que la felicidad es estar alegre y feliz todos los días. ¿Qué le dirías tú a los estudiantes sobre la felicidad y sobre el propósito conectado con la felicidad? No, el propósito, yo creo que el propósito es individual, cada persona tiene un propósito de vida, mientras más rápido lo entiendan, pues mucho mejor. Y la felicidad, yo creo que son etapas, yo creo que la frustración hace parte de la vida y está bien, el miedo hace parte de la vida, está bien, al final es como la gestión. Es una construcción, dirías, pues la felicidad es una construcción que se nutre de todo tipo de emociones, lo importante es gestionarlas. Exactamente, cómo gestiono las emociones. Bueno, un último mensaje para nuestros estudiantes, Juan Pablo. No, feliz de estar aquí, ojalá que el aire acondicionado hubiera funcionado. Pero no, muchas gracias por el espacio, Dani. Muchas gracias a ustedes. Podríamos quedarnos aquí hablando ahora, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias de verdad, Juan Pablo, por acompañarnos. Gracias. Y por inspirarnos. Gracias.